Tere. Hola Dani, Alejandro, Cau, Camilo, Diana, qué gusto. Acá roncas y Hola, hola. cansadas, pero acá andamos. Ujú. Pues primera valoración de ya tuvimos el discurso, bueno, ya platicamos en la mañana de cómo tuvo, ¿no? Ya estuvimos viendo, decíamos, esta toma de protesta tan sui generis, que empezó media hora tarde, que tuvo muchos abrazos y selfies y besuqueos, que tuvo un montón de elementos que analizar y luego también este discurso en la tarde donde se delinearon pues, los 100 primeros compromisos de Claudia Sheinbaum. Entonces, no sé, Diana, si quieres hacernos una primera valoración. Bueno, pues entrarle quizá por el primer discurso, ¿no? El de la toma de posesión, que, bueno, estaba sobrecargado de una altísima expectativa de lo que pudiera ser, ¿no? Este paso del poder, el traspaso de la banda presidencial tanto en términos simbólicos como del comportamiento de todos los que estaban presentes ahí en el Congreso y también del discurso, que en última instancia era lo que esperábamos fuera también muy significativo respecto de lo que nos espera en el futuro inmediato. Y ahí debo decir, bueno, que la verdad es que me parece que Claudia nos ha mostrado que está más que a la altura de las circunstancias. Yo creo que Andrés Manuel puso la vara muy alta respecto de la capacidad de oratoria, de la capacidad de síntesis, de convocar, de enunciar, ¿no? Todo lo que representaba el proyecto de la 4T y la transformación. Eh, y Claudia, con el discurso que dio, que creo que francamente es el mejor que yo le haya escuchado, no le he escuchado toda tampoco, pero de los que yo he escuchado sí me parece francamente el mejor, logró no solo poner algunos puntos sobre las IES con toda claridad y con eso entonces desmontar aquel argumento que ha insistido en que ella no será sino una réplica de Andrés Manuel, que Andrés Manuel todo el tiempo le estará hablando al oído y que será el poder detrás de la silla, sino que además también de eso le puso una identidad que, pues la verdad, yo francamente ya no esperaba. Lo esperé hace meses, pero ahora ya no estaba tan expectante de esto, y que es una identidad que tiene que ver con una puesta en escena y una puesta en el debate público de un gobierno dirigido por una mujer. Esto me parece súper importante, no solo porque resultó muy claro en algunos asuntos relacionados con cuestiones que a nosotras nos parecen importantes, como el énfasis puesto pues en la cuestión de la reivindicación histórica de la presencia de las mujeres en la lucha social, o el reconocerse ella misma como resultado, o el que esté ahí como resultado de muchas de estas batallas, sino también algo que me gustó muchísimo es cambiarle el tono al discurso y al, digamos, un poco al subtexto que siempre hay en este tipo de discursos, que presuponen un protocolo de una solemnidad hosca y que hablara en un tono que resultó profundamente conmovedor también. Eso me gustó muchísimo. Yo creo que nos habló particularmente a las mujeres. Hay quienes dicen, bueno, también habló a los hombres, claro, a los que prestan oídos, pero yo creo que nos habló particularmente a las mujeres y que logró tocarnos fibras muy sensibles. Yo soy honesta y cuando en esa fase del discurso, cuando habló de nuestras hijas hermosas, no, bueno, ya, yo ya estaba moco tendido como estoy a punto de ponerme otra vez, porque de pronto reconocer, ¿no? Que ese mundo en el que crecerán nuestras hijas es radicalmente distinto respecto de las posibilidades que se nos abren a las mujeres.
Yo creo que no había sentido como de manera tan vívida o tan poco racional el hecho de que una mujer hubiera llegado a ese lugar y de la distancia que cuando menos en mi propia experiencia personal había de ese mundo de hombres con una código de poder totalmente masculino y misógino y la ajenidad que eso producía. Entonces, bueno, te quería poner el tono por ahí porque eso fue lo que realmente me parece que rompió todo durante la mañana. Y luego ya, bueno, vino el discurso, el asunto del acto público en el Zócalo, y ese la verdad me conmovió bastante, bastante menos. Soy absolutamente franca, hay algo de folclorismo en esto que no me gusta, que no me conmueve, con el que no me siento identificada. Probablemente hay un margen ahí cultural muy fuerte, pero la realidad es que me parece una puesta en escena, no me parece que sea producto, ¿no? Un producto espontáneo de una relación mucho más nítida con los pueblos originarios, me parece que hay mucho de puesta en escena y por lo tanto me resulta menos próximo, ¿no? Sin embargo, en este acto público sí creo que lo relevante es la puesta de la agenda, de las tareas y los compromisos. Y ahí es donde entramos en materia, dejo de ponerme sensiblera, que hoy estoy convencida de que es el momento de sostener que lo sensiblero está bien también en la escena pública, pero, pero creo que ahí hay un montón de materia de dónde cortar. Me gustaron mucho algunos puntos, sobre todo destacaría algo que yo no observé con toda claridad en algunas de los otros momentos en los que habló de lo que sería su agenda de trabajo, y que hoy me parece que se retrabajaron y que son súper interesantes en términos de materia económica y de materia de reactivación de la capa productiva del país. Entonces, bueno, ya, pero ya me eché un rollote, esa podría decir es mi entrada. Tere, pues igual, ¿cuáles son tus impresiones generales de esta toma de protesta, de esta ceremonia de entrega del bastón de mando? Que yo coincido mucho con la lectura que tiene Diana al respecto, pero digamos, ¿cuál es tu análisis del día de hoy, 1 de octubre, que ya tenemos pues presidenta en México, ¿no? Bueno, creo que ha sido una jornada muy emocionante y muy intensa. Ya hay como un estado anímico en el aire, así como que se puede palpar, ¿no? Eh, Creo, bueno, por supuesto que coincido con que el discurso de hoy en el Congreso eh, también para mí es el mejor discurso que le he escuchado a Claudia. Ya la había visto en esta como larga entrevista, entre comillas, porque en realidad no es una entrevista, nunca sale el entrevistador o entrevistadora, sino es ella como hablando largo y tendido. Creo que se publicó ayer o antier, no me acuerdo, que es una entrevista bastante larga o un speech bastante largo en donde Claudia hace una grandísima como ofrenda política, personal y afectiva a López Obrador y después como que pasa a su sello, ¿no? Y en ese sello empieza a dotar de contenido algo que ya había estado haciendo en la campaña bajo el lema muy genérico de Llegamos Todas, pero que también había hecho con algunas propuestas que demuestran que la perspectiva de género se puede transversalizar, como por ejemplo el apoyo a las mujeres de 60 a 64 como algo cruzado por el reconocimiento a las labores de cuidado no pagas que se acumulan en una vida, ¿no? Entonces no es solo un programa social, sino como que es presentado como algo que transversaliza, en este caso, las transferencias directas en clave género. Y sin embargo, creo que ahora, en estos últimos días, esta narrativa se ha dotado de contenido y de emocionalidad. Esto, reitero, ya lo había visto en esta entrevista, lo comentábamos en varias ocasiones, pues una entrevista en donde se le cree, ¿no? O sea, parece una persona honesta y en ese sentido
se acerca a una de las cualidades que ha tenido López Obrador todo este tiempo, que tuvo López Obrador, que es una persona a la que le puedes criticar muchísimas cosas, pero le crees que lo está intentando, le crees que está bien intencionado, le crees. La primera vez que me pasó eso con la figura de Claudia fue en esta entrevista, video largo de hace un par de días, pero pues es un video editado con guión, ¿no? Entonces yo decía, le creo, pues a reserva, pero hoy en el Congreso, pues era una mujer que además me parece, o fue una mujer que además me parece que estaba en la gestualidad diciendo muchas cosas, ¿no? Una Claudia que se veía contenta, sonriente, emocionada, conmovida, ¿no? Eh, Satisfecha, y me parece que conectó con un registro en el que empatizas con el personaje incluso más allá de lo que está diciendo, ¿no? Que no necesariamente había sido la constante durante la campaña y que no necesariamente es la constante de su personalidad. Eh, el contenido del discurso hoy en la Cámara creo que fue más o menos un poco el mismo, ¿no? Eh, un, un reconocimiento, una ofrenda a López Obrador, creo que en dos sentidos que son muy importantes de cara a esta demanda de independencia que le han hecho propios y extraños, ¿no? Propios, esta gente que desde las cercanías de la 4T, desde las cercanías más moderadas de la 4T, como que le hablan al oído a una Claudia como para que se aleje de la rijosidad propia del personaje que la precede, ¿no? Y una derecha que también intenta que en alguna lejanía o toma de distancia de Claudia respecto a López Obrador, pues tengan una grieta por donde volverse a colar de la aplastada histórica que les dio el presidente saliente, ¿no? Entonces, a esta demanda de toma de distancia que le ha llegado de propios y extraños y que tiene una muy fuerte dosis de misoginia, porque nunca se lo pedirían a un varón, eh, le da como dos contenidos. Un contenido de mucho reconocimiento a la persona, de un reconocimiento sí político, sí ideológico, pero también humano, ¿no? O sea, Claudia habla de López Obrador con un tono de voz, con una expresión facial, con una expresión corporal, con un estado de ánimo que se muestra en lo que dice y en cómo lo dice, de mucho cariño, de mucho respeto y de mucho reconocimiento. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro, una adhesión explícita y muy sin dejar lugar a dudas de su estar convencida de las apuestas importantes de cierre del sexenio, ¿no? Para aquellos decían, no, qué problema, desde los sectores más moderados, ¿no? No, qué problema le está dejando con la reforma judicial. Bueno, Claudia hoy dio y además ahí con Norma Piña sentada al lado, de un mensaje muy fuerte y muy político y muy potente de adherencia total a los términos en los cuales fue aprobada la reforma judicial y además incluso despejando las dudas de su implementación, diciendo, les aseguro que en unos meses, ya así como dando la apuesta de que en unos meses todo el mundo va a decir que qué bien lo hicimos, ¿no? Y desde las otras críticas que se le han vertido más desde sectores que le pueden quedar a la izquierda a la 4T, pues el tema de la militarización, ¿no? Otra vez adhiriendo a López Obrador, diciendo, sí, también es mi apuesta, ¿no? Mi apuesta es la reforma al Poder Judicial en los términos en los que quedó y mi apuesta es la estrategia de seguridad que se decidió en el sexenio anterior, que yo voy a continuar y que además explícitamente dijo, podemos o no estar de acuerdo, no implica militarización. Entonces no es solo una actitud de ofrenda y deferencia al personaje afectiva, política, ideológicamente, sino a su programa de gobierno, ¿no? Explícitamente declarándose en continuidad. Creo que ese es como el primer bloque del mensaje que dio hoy y que fue como muy bien recibido. Por supuesto, no por todo el mundo, me encantó ver a esa Norma Piña aislada, a la derecha, acongojada. Creo que fue una escena como muy interesante, así como el espacio físico en bloque de Noroña, López Obrador, Ifigenia y Claudia, ¿no? A esa distancia eh,
de ademanes y incluso física con la presidenta de la Suprema Corte. Eso como el primer bloque, ¿no? Un bloque de ofrenda. Y el segundo bloque, un dotar de contenido al Llegamos Todas, que a mí me pareció políticamente muy potente, muy, muy potente. No solo en el sentido de que pues yo creo que ahí todas las mujeres soltamos lágrimas, ¿no? Y todas las mujeres le pusimos cara a la enumeración que ella dio, ¿no? Y entonces en las hijas hermosas, pues las que tienen hijas hermosas le pusieron ese rostro, ¿no? Por ahí decían las tías que encontraron en su soledad fortaleza y le pusimos rostros, ¿no? De nuestras compañeras, de nuestras amigas, ¿no? O decían a las hermanas que lograron salir adelante y yo le ponía el rostro de mis hermanas, o sea, como que fue una cosa, creo, muy bien construida, creo que fue un discurso muy bien escrito. Supongo que lo escribió ella, muy bien escrito, un texto muy potente que contactó mucho con la gente y que además políticamente eh, llena como los vacíos de los que a veces adolecemos en el feminismo más militante y académico, ¿no? El reconocimiento a que la condición de ser mujer te pone en una condición de lucha de la que abrevamos todas, ¿no? Y que no solo el feminismo que ha tenido la oportunidad de plantearse explícitamente como feminismo, puso el camino que se ha caminado, sino que también lo hicieron todas esas mujeres que no necesariamente, que con su solo estar resistieron y lucharon, y que queda muy expresada, paradójicamente, y con esto termino, en la fórmula esta de las mujeres que luchan, ¿no? En términos de que no es tanto los feminismos, ¿no? Sino las mujeres que luchan. ¿Y por qué digo paradójicamente? Porque durante el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, pues uno de los más como claroscuros, delicados, tuvo que ver justo con la relación con las mujeres que luchan, que se congregaron en torno a la resignificación de la glorieta antes de Colón, ¿no? Entonces, bueno, como así primer saque muy general y demasiado largo, ahí la dejo. Ya está, ya ¿Ya está entró Alina? Alina. No. Ah, es que estaba diciendo que ya entraba. Pero bueno, eh, Pues bueno, a mí en lo que entra Lina, yo le quisiera preguntar a Diana, pues ya quizás entrando un poco más en materia sobre estos puntos de los que habla la presidenta Claudia Sheinbaum, pero me gustaría enfocarme en este específicamente, que es la aprobación de las 40 horas, que fue un tema que durante campaña fue como que muy sonado. Fue algo que se le criticó hasta cierto punto el hecho de que dijera que se tenía que consultar primero a los empresarios también o a los líderes de los trabajadores. A mí me gustaría preguntarte cuál es la lectura que tú le puedes dar a este punto y cuál crees que sean los retos a los que se va a enfrentar Claudia Sheinbaum también durante su sexenio. Ay, desapareció. Es que dice que va corriendo por el cable de su batería. Pues Tere, ¿tú quieres ujú. contestar esa? Ya que estamos en estas, pues sí, así que estas cosas pasan. Bueno, creo que lo de las 40 horas fue interesante porque lo dijo, primero que lo dijera, ¿no? Porque es uno de esos temas en los que la no actuación proactiva de la 4T de pronto se hacía así como de, oh, miren para allá, oh, miren el Tren Maya, qué maravilloso. Oye, pero las 40 horas, no, pero miren, los programas sociales están padrísimos, ¿no? Oye, pero y se dijo, y creo que ya eso es importante, ¿no? Porque además hoy se supone que el tono fue de compromiso, ¿no? Me comprometo a, ¿no? Entonces creo que hay que dar un mensaje político, perdón, interesante, pero lo fraseó de un modo así como de lo vamos a pactar con el empresariado. Ay, perdón. Poquita agua, no te preocupes. Acá vamos a seguir nosotros mientras platicando eh, Porque de... sí, o sea, y justo lo que comenta Tere se me hace muy interesante, ¿no? O sea, eh,
esquivaba la pregunta y cuando respondió la pregunta, Claudia Sheinbaum dijo, no es prioridad. O sea, no va a ser prioridad para mi gobierno, para mi sexenio. Y ahora en estos compromisos lo menciona y también hay un par de ausencias por ahí. Pero Tere, si ya te tenemos de nuevo, Alexis dice que nos esperemos un poquito. Sí, perdón, Tere, es que he hablado demasiado hoy para el nivel de tos que traía. no Entonces te de pronto me... preocupes. No, Aquí, decía que efectivamente se dijo, se estableció el compromiso, creo que hay que festejarlo. El tono en el que lo hizo no me gustó tanto porque ahí todo el discurso se le habló al pueblo, a los de abajo, al pueblo trabajador, a los pueblos, a las mujeres, y ahí como que hizo el guiño de vamos a construir el acuerdo con el empresariado, obviamente en un tema estrictamente laboral. A mí me hubiera gustado que en el plan Plaza Pública y mitin de inicio, pues se envalentonara y dijera, vamos a estar siempre del lado de los derechos de la clase trabajadora, incluso si no lo dijera así con esos términos. Pero creo que es un grandísimo avance y si pensamos de la Claudia campaña que dijo eso no es prioridad, con quién estaba coqueteando, la Claudia presidenta que dice vamos a avanzar en esa dirección, creo que, que promete bien, ¿no? Ya está Lina, pero Alexis está haciendo ahí un acomodo para que ya entre a Lina. Entonces, ya la estamos viendo a las 3. Cosas estas, ¿verdad? Del La internet, tecnología. de la tecnología. Si la vida era tan fácil para mí, cuando nada más existían las libretitas y las plumas, pero ya está ahí Alina, creo que ya la estoy viendo. Nos estaban contando que también se adelantó ver, no sé si se adelantó, pero lo que sí sé es que se va a pasar en directo, ¿no? En directo, o lo iban a pasar en directo y además en el canal como principal de Sin embargo, o alguna cosa así anunciaron. Alexis, ¿tú nos avisas? Sí, Alexis así nos dice, sí, sí, no me molesten, estoy trabajando. O sea, como que, si vean, ¿no? Pero bueno, esperemos a que nos cuente. Y mientras, una de las cosas que queríamos preguntarle era que ahorita vamos, ya está. Bueno, tú tenías una pregunta para Alina, ¿verdad? Alina, bienvenida, Hola. Alina Duarte. Hace tanto tiempo que no nos vemos, desde las Hace do- 7 de la mañana. Alina, bienvenida. Bienvenida a Disrupciones. Hola, Lina, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bueno que ya Hola, está con Clau. nosotros. Oye, Alina, Gracias a ustedes. preguntarte, ¿cuál es la lectura que ves esto de que estén los presidentes de América Latina en esta toma de protesta de Claudia el día de hoy? Mira, pues a mí me llamó mucha la atención que no viniera Nicolás Maduro. Recordemos, él estuvo en la toma de posesión de Andrés Manuel en el 2018. Sin embargo, bueno, ahora también a mitad de una escalada del fascismo en Venezuela era un tanto complicado. Aún así vino el canciller, vino el vicecanciller también, Rander Peña. Estuvieron por acá una delegación amplia venezolana. Hubo también liderazgos, ¿no? Más allá de América Latina, como Jeremy Corbyn, que a mí me pareció importantísimo también su presencia aquí. Y en general la lectura a mí me parece que hay un frente mínimo, ¿no? Que a lo mejor dista un tanto de las coincidencias ideológicas, políticas, económicas y en la praxis que tuvo esa llamada primera ola de gobiernos progresistas, que en realidad había pues muchas diferencias, ¿no? Pero había mucho más puntos en común durante los gobiernos de Hugo Chávez, de Evo Morales, de Rafael Correa, Cristina, Néstor, Lula, ¿no? En ese primer gobierno que afianzaba más estas relaciones. Y la verdad es que a mí lo que me sorprende ya no es tanto estos que incluso nos contaron por ahí algunos de quienes entraron a esta comida con el presidente López Obrador el día de ayer, que decían que les llama la fraternidad, ¿no? A este grupo de Xomara, de Lula, de Gustavo Petro, que es a los que cita para reunirse un día antes de despedirse. Entonces, bueno, en esa fraternidad vemos también muchas diferencias, Cao, Dani, compañeros, pues en realidad que
digamos, no me alegran tanto esas diferencias entre tantos gobiernos, pero también dos puntos, ¿no? Uno, que hay esas diferencias ideológicas, ese plan de acción, pero también en tanto a los gobiernos de América Latina con el gobierno mexicano, y la otra es que hace unos años era impensable para mí que México fuese esa punta de lanza dentro de estos gobiernos, que hoy, a pesar de que algunos de ellos ya han gobernado o tienen antecedentes, ¿no?, de una práctica mucho más a la izquierda, como el de Gustavo Petro, que incluso en su biografía él habla de la inspiración, de la teoría de la liberación, etcétera. Pues lo cierto es que hoy México en la praxis, con un montón de reformas, con la disminución de la pobreza, un poco más igualitaria esta sociedad, pues encabeza este grupo que hoy se reúne aquí en México. Entonces, pues yo diría que estamos también, y que este grupo que está forzando mucho, ¿no?, incluso a lo interno de sus procesos, conquistar algunas demandas, conquistar algunos logros, incluso algunas reformas, también hablan de esa correlación de fuerzas que hay hoy en América Latina, donde el progresismo es lo más a la izquierda que se ve dentro de la región, cuando en realidad el progresismo nos ha demostrado durante las últimas 2 décadas y media que tendría que ser ese piso mínimo. Ahora, y yo lo comentaba con varios de esas delegaciones que vinieron, que me pude reunir con algunas el día de ayer, el día de hoy, les decía, imagínense qué tan a la derecha se volvió el espectro ideológico en el continente, la praxis de muchos gobiernos, que hoy es la izquierda, ¿no?, la que defiende las instituciones, la que defiende una democracia profundamente liberal, cuando en realidad tendríamos que estar rebasando por la izquierda esos discursos. Entonces, pues es interesante que hayan tenido reuniones con el presidente López Obrador, el presidente saliente, que no fueron, digamos, en una reunión pública, porque el expresidente ahora López Obrador dijo eh, que ya no le tocaba tomar decisiones, aún así aprovecha para despedirse de algunos y algunas de ellas, y pues también la posición de una Claudia Sheinbaum de verse arropada por las izquierdas, aún incluso de países como España, que deciden no invitar al rey, pero sí viene una delegación de Podemos, de Bildu, de varios legislaturas, bueno, legisladores más bien de corte de izquierda. Entonces, eso me parece interesante, y yo tendría ergo la conclusión de que habría continuidad en la política exterior, que comparada con el sexenio de los otros, de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, pues claro que dio un viro de 180 grados, rescatando la doctrina Estrada instaurada en nuestro artículo 189 de la Constitución. Entonces, bueno, también eso habla esperaría, de la continuidad de esta política exterior que comenzó que restableció el presidente López Obrador. Alina, aquí Camilo Campo te saluda. Te quisiera preguntar, ahorita que estás tocando estos temas, acerca de, pues, este tema igual controversial sobre la participación de los reyes de España, y que vinieron los O la no participación. La no participación, La no exactamente. invitación. La no invitación. Y que mejor vinieron diputados de Podemos, ¿no? Me gustaría que me dieras cuál es tu punto de vista, tu valoración respecto a este tema, y cómo podemos entenderlo, y cuál es el mensaje que México, pues, le da a los demás países. Muchas preguntas, perdón. Bueno, primero a mí me pareció importante que tuviera Claudia Sheinbaum un precedente de la administración, porque a lo mejor incluso, ¿no?, a quienes le hemos dado seguimiento a la política exterior del sexenio pasado, que acaba de concluir, pues a lo mejor habíamos pasado por alto, ¿no?, esta solicitud que había hecho el entonces presidente López Obrador, y que lo habíamos a lo mejor archivado, ¿no?, en nuestros recuerdos y anecdotarios de lo que fue la política exterior de la 4T. Sin embargo, a mí me pareció fundamental que decidiera rescatarlo, y quien retoma este episodio, pues también es el propio Andrés Manuel, diciendo que Claudia la había consultado al respecto, que él veía innecesario tal vez no invitar al rey, pero lo que dijo fue: yo voy a, pues, apoyar, ¿no?, esta decisión, es una decisión de Claudia Sheinbaum, y eso a mí me pareció algo que
no es menor, y sobre todo que tiene varias connotaciones porque más allá de la invitación o no invitación al rey, lo cierto es que hoy España, sus diputados, sus legisladores, pero también sus derechas, están buscando influir dentro de la región como lo llegó a hacer durante muchas décadas estas derechas de Miami, ¿no? Estas derechas cubanas, venezolanas, y hoy pareciera que el nuevo Miami pues es Madrid, en donde se conjuntan Vargas Llosa, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Entonces, también es importante ver cómo estos discursos y praxis cada vez más de extrema derecha tienen mucho más asidero en Madrid, en general en España, y no necesariamente en ciertos países de América Latina. Y ese grupo se ha buscado una forma de articular también las derechas a través de discursos terraplanistas y demás, ¿no? Pero incluso recibiendo también a Milei o viniendo delegaciones de Vox a México o generando la cumbre de CIPAC, también recién dado el golpe de Estado a Pedro Castillo, o aquí en México, dado el rol que tiene México también dentro de la región. Entonces, teníamos, insisto, una reunión con algunos de ellos en donde estaban participando Javier Sánchez, uno de los legisladores de Podemos, estaba Juan Carlos Monedero, estaba Gerardo Pizarello, no, Gerardo no asistió, perdón, y entonces lo que decían es, pues primero ya entendimos su mensaje, ¿no? No quieren que venga el rey, pero nosotros sí nos mandan a todos sus expresidentes, pero segundo, es esa venganza, ¿no? Que nos estamos cobrando, pero también al mismo tiempo para mí era importante también escuchar que digamos, ese dejo colonialista que repercutía directamente en las relaciones, aún siendo de izquierda, entre las fuerzas progresistas de México y de España, pues era profundamente asimétrica. Y hoy en ese llamado viejo continente, pues lo que han estado haciendo es cada vez mirar más hacia América Latina, en donde hay mucha más esperanza, en donde hay proyectos que realmente están garantizando condiciones de vida digna, así sean mínimas, ¿no? Que la gente coma 3 veces al día no es menor en países donde les están cobrando, como en España, por minuto la luz a precios increíbles y la gente tenga que levantarse a las 4 de la mañana a lavar su ropa porque es más barata la energía, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues también yo creo que hay que tenerlas presentes para saber el rol que está jugando una derecha que cada vez va creciendo con mayor fuerza en Europa, y específicamente una derecha española con discursos totalmente misóginos, cada vez más, es que son conservadores en todo sentido, pero también fascistas, ¿no? Entonces, a mí no me parece menor que se marquen esas pautas con el rey de España y en general, ¿no? Con las derechas, y habrá que pensar también ahí cómo diferenciar, que es lo que yo siempre hablo de Estados Unidos, pero aplica igual para España, cómo generamos esos vínculos, porque una cosa son los gobiernos, otra cosa son los pueblos, otra cosa son los representantes populares, y yo creo que hay muchísimas fuerzas de izquierda en Estados Unidos, en España, que ahí sí me atrevo a decir, más allá de estas políticas específicas, uno de mis grandes retos, obstáculos con la 4T ha sido internacionalizar esa 4T, ¿no? Que mirar al sur no sea una consigna, que sea realmente algo anclado en su política migratoria, en su política exterior, en sus alianzas con otros partidos, en sus alianzas con otros movimientos, y eso todavía falta bastante, ¿no? Yo creo que el camino es bastante largo en ese sentido. Gracias. Sí. No, yo les quiero preguntar, pues bueno, gracias Alina, porque sabemos que en cualquier momento te vas a desconectar. También van a brincar aquí, ya hay reclamos. Julián Falcón dice, Alina, no te voy a perdonar que no nos avisaran que no iba a salir Maíz y Mate y luego que no nos avisaran que se adelantaba Versus. Entonces anda ahí brincando de un lado al otro, pero bueno, pues si en el momento en que te tengas que despedir, nosotros te agradecemos mucho que hayas estado acá con nosotros por cualquier cosa. Y quiero pedirle a Alexis que nos ponga ahí por ahí unas fotos, 2 fotos que le mandamos, que puso hoy o sea, que mandó pues, la presidencia, y que yo creo que son muy significativas, de Claudia Sheinbaum y Norma Piña.
hay una en la que está Claudia Sheinbaum, así, ¿no? Con Norma Piña viéndola con una expresión que ahorita espero que ustedes me puedan decir qué expresión le identifican. Y hay otra que es ampliada, que está así, digamos, de un lado todos apiñonados, ¿no? Claudia Sheinbaum, López Obrador, Ifigenia, Fernández Noroña, y en un muy, muy, muy lejano lugar a la derecha está Norma Piña, pero además está exactamente arriba de donde están los senadores o legisladores de oposición, y entonces ahí se ve a Luis Donaldo Colosio del MC, se ve a esta mujer ¿no? A la panista, Kenia López Rabadán, ¿no? Ahí abajito, hasta hubo quien le hizo un encuadre a ese grupo que estaba así como aislado y regañado, ¿no? Bueno, le estoy pidiendo a Alexis que nos ponga en la imagen esas dos imágenes, bueno, en la pantalla, un poco para que pues nos digan, Diana, Tere, cómo ven, Diana, cómo ves qué te dice a ti esa imagen, cómo podemos interpretar la mirada de Norma Piña en esta foto con Claudia Sheinbaum. No sé si ya la están viendo, ¿ya la pasamos? ¿Ya? ¿Ya? Ahí están. Ya se vio. Pues, ¿qué te digo? Pues, digamos que de entrada, cuando uno veía o estaba siguiendo la transmisión, pues claro, inmediatamente figuraba ahí Norma Piña y un poco también ver si iba a tener un acto semejante, ¿no? Al que tuvo con Andrés Manuel y no pararse o hacer algo así que fuera un dejo de desprecio notable, que hubiera sido, la verdad, bastante, pues lamentable, ¿no? Lo mismo podíamos haber pensado de la oposición, que podrían haber tenido algún acto que fuera más notorio, que lo que parecía les causaba un enorme desprecio. La verdad es que la pobre de la Kenia López Rabadán todo el tiempo apareció a pantalla y tiene como esta cara como de que todo el tiempo está como entre cínica y riéndose cuando todo lo demás pues iba en otra sintonía, ¿no? Pero bueno, el elemento simbólico de esto tiene que ver con pues una oposición que ya no tiene un juego político relevante, o sea, sí van a estar ahí en el Congreso y van a evidentemente a usarlo como una vitrina política, van a utilizarlo para tratar de acuerpar y de propagar algunas ideas y argumentos que les den cohesión y alguna fuerza política, pero la realidad es que se les vio totalmente mermados, ¿no? Derrotados, como dice el propio presidente o decía nuestro expresidente, derrotados moralmente, pero también incapacitados para representar una fuerza efectiva. Este asunto de la mayoría que tiene Morena en las dos cámaras, bueno, la mayoría efectiva que tienen las dos cámaras, en realidad también es un asunto que debemos pensar en función del enorme poder acumulado, ¿no? Esto es algo que no puede uno dejar de observar. No sé si me congelé, espero no haberme congelado, ¿no? Ah, porque yo vi que todos se congelaron. Bueno, pero pues esto, ¿no? No deja de verse como una derrota efectiva, una derrota política, pero del lado de Morena, pues yo creo que ahí también ya era interesante ver de un lado el gabinete, ¿no? Los que ya van a entrar o ya están en funciones prácticamente en el nuevo gobierno, esa Cámara de Diputados, todos esos personajes que acompañaron, digamos, todo este asunto, y una oposición que perdió la última gran batalla, que era la de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Creo que habrá otras reformas de las que se avecinan y algunas de las que anunció Claudia, que seguramente también les merecerán una
reacción en la que intentarán poner trabas o incluso llevarlas a ciertas negociaciones, lo que permitirá medir si es que todavía tienen un campo de acción efectivo o no. Pero creo que en realidad el triunfo es simbólico, es político, es moral, es decir, la verdad se veía ahí toda la planadora, incluso, por supuesto, para quienes hemos visto ya otros procesos semejantes, pues no dejaba de llamar la atención o podíamos rememorar otras tomas de protesta en los que pues la tribuna estaba ahí totalmente acalorada, había gritos, sombrerazos, actos verdaderamente que mostraban, ¿no?, el ánimo político de un momento tremendo. Y entonces acá realmente hubo momentos de gritos, ¿no?, que se alcanzaban a escuchar un poco ahí, pero que no fueron verdaderamente significativos. Entonces, creo que ahora lo que le queda a esa oposición, si es que tiene alguna capacidad de cohesión interna, si logran acuerdos entre los distintos grupos que la conforman, tendrá que ver con si tienen condiciones para sentarse a construir un proyecto distinto, ¿no? Yo creo que los puntos, los 100 puntos que presentó Claudia después, que algunos ya los había presentado desde antes, les dejan pocos frentes, ¿no? Les dejan poco espacio, porque ¿cómo vas a oponerte ahora? Ahora ¿qué van a decir sobre las energías renovables, ¿no? O sustentables, o una lógica energética sustentable, si ella es la que está ya enarbolando esa bandera, ¿no? ¿Qué van a decir sobre la escuela? Te quitaron las escuelas de tiempo completo si ya dijo que se van a extender paulatinamente las jornadas en la educación básica. ¿Qué van a decir sobre el sistema de salud que no se logró como se había pensado? Si ella misma ya dijo que que se llevará, que sea el mejor, cuidó mucho, nunca dijo como el de Dinamarca, ¿no? Pero que sea el mejor público. Es decir, todas creo que cuidaron mucho que ahí donde había banderas que les habían servido para ello, se las fue arrebatando. Incluso el famoso tema de la concentración efectiva de poder que sí tiene Morena, ¿no? Que se vuelve sí un partido dominante y el tema del autoritarismo, ¿no? Entonces ahí creo que fue uno de los momentos climáticos del discurso que dio Claudia cuando insiste acá no se puede sostener la idea de que será un gobierno que tenga esa deriva autoritaria de la que tanto han hablado. Eh, Sobre todo cuando explícitamente dice no se reprimirá, se permitirá la expresión de todas las formas políticas. Y lo único que está sucediendo con la reforma al Poder Judicial, le habla a los trabajadores también, lo único que sucederá es que se va a democratizar el proceso y como ya nos decía Tere, incluso le pone fecha, ¿no? Entonces yo creo que lo que se ve es una oposición desarticulada, que ha perdido las banderas que enarboló durante estos meses previos a el 2 de junio y desde el 2 de junio en adelante, y que hay temas en los que difícilmente van a poder utilizarlos como bandera, sobre todo en las reformas venideras. ¿De qué manera no se van a oponer a alguna de estas reformas que no implique el que tengan que explicitar que siguen defendiendo las privatizaciones, que siguen defendiendo la lógica económica neoliberal? Lo veo muy complicado. Entonces, pues sí, nos dio una dosis de gusto, disfrutamos lo votado en esa escena y pero sí, por otra parte, creo que también hay otra escenografía que habría que ver y son las fuerzas políticas con las que se alió Morena para tener este capital enorme de poder político y también las figuras que al interior van a irse constituyendo en actores centrales en la construcción de los acuerdos y también del debate público, ¿no? Ok. Tere, no sé si nos quieras igual comentar cuál es tu impresión con estas dos fotos que hace rato Alexi nos hizo el favor de pasar.
También lo de los medios. Ajá. Ah, bueno, esto viene a colación con otra cosa. Esto es otra pregunta. Bueno, algo que el presidente Andrés Manuel, bueno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues llegó a mover a mucha parte de la sociedad y de la población, y que nos incluye a nosotros que estamos nosotras que estamos en la redacción, es la forma en la que nos relacionamos con los medios de comunicación y cómo, pues, nos hemos dado cuenta de que los medios no siempre son como lo más confiable, ¿no? Y creo que es algo que el presidente llegó como a mover bastante de sus podios a estos grupos de periodistas que acumulaban igual el poder. No sé qué me puedas comentar sobre eso, porque es una pregunta que tengo desde hace rato. Pues creo que eso lo veremos mañana. Creo que hoy no hay como suficientes señales para saber ya qué va a hacer Claudia presidenta en su relación con la prensa, y esa relación con la prensa sí tiene que ver con pues la expectativa que deja Andrés Manuel después de esta última mañanera, ¿no? De una construcción sexenal, de una relación cercana con cierto perfil de reportero y periodista, eh, que, que pues se vio en sus frutos el día de ayer, ¿no? Pero también la relación con la prensa en términos de asumir que la presidencia de la República va a estar permanentemente ejerciendo el derecho de réplica y el derecho de contrainformativo contra los poderes mediáticos, ¿no? Hay que ver si Claudia va a aceptar esa doble apuesta, ¿no? Seguir esta apuesta de tender una relación casi afectiva con los reporteros, ¿no? En el espacio de la mañanera, y además si va a tener esta apuesta de que la narrativa presidencial y oficial se vuelva como el medio de desmentido cotidiano de las andanadas de la derecha, ¿no? Creo que algo ya sabremos mañana. Mañana la primera mañanera va a ser muy interesante. Ya supimos que en esta continuidad con cambio y sello propio, la mañanera ya se recorrió media hora y va a empezar a las 7:30 de la mañana. Hasta ahorita es solo eso lo que sabemos. Mañana creo que vamos a poder como un poco entender hacia dónde va o hacia dónde se va a perfilar este ejercicio informativo, que ya se dijo se va a mantener, pero supongo que habrá algunos cambios, que estará menos centrado en los gestos del personaje que está hablando, y probablemente mucho más en una capacidad de informe cotidiano del estado de cosas en asuntos cruciales de la agenda pública en determinado momento, ¿no? Entonces eso, Camilo. Me regreso un poquito a lo que planteaba Diana, porque yo creo que para el futuro hay un momento todavía que se presta complicado de cara incluso a la construcción de su mayoría en el Senado, que es muy precaria, ¿no? Es muy precaria porque está el famoso voto 86, ¿no? Y creo que y además con lo que decía Diana de la propia construcción de alianzas electorales, como por ejemplo el Partido Verde, que pues no podemos esperar de ellos lealtad fincada en adhesión ideológica a los principios de la 4T, ni mucho menos, ¿no? Y creo que esa reforma constitucional es la de los plurinominales, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí otra vez, ahorita lo que estaban intentando evitar con la reforma al Poder Judicial, que fue la que en ellos se les fue la vida, tenía que ver con que el proyecto gobernante no deviniera, imprimiéndose en el texto constitucional, proyecto de nación, ¿no? Si es proyecto gobernante, pues cuando se acabe el gobierno, sean en 3 sexenios o no importen cuántos, pues se acabó el proyecto que nos estaba gobernando. Pero si se imprime en la Constitución, eso deviene proyecto de nación con el que después tienes que lidiar, ¿no? Entonces, incluso en la hipótesis hoy aparentemente muy alejada de todo margen eh, de posibilidad próxima, pero en el escenario de que regresara la reacción o la derecha o incluso un gobierno mucho más cargado hacia el centro. Pero en lo de las plurinominales, después de esta derrota histórica, lo que se juegan es la sobrevivencia como casta política, ¿no? La sobrevivencia como clase política. Si a la oposición le quitas los plurinominales, los estás condenando a la inexistencia en el poder legislativo, a la inexistencia, o sea, ganaron solo el 20% de las representaciones que se disputaron en urnas. Entonces, eso ya no solo tiene que ver con qué capacidad de ser contrapeso, sino qué capacidad
tendrán de seguir existiendo como clase política, y su existencia como clase política es un gran negocio, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos a encontrar un momento muy crucial en el que podemos otra vez, incluso tal vez poner en suspenso si la mayoría calificada en el Senado va a estar eh, firme, o hay que ver qué hace el Verde en el momento en el que se ponga a discusión la vía que lo fortaleció como segunda fuerza legislativa, ¿no? Que es la plurinominal. Entonces, yo creo que esa reforma la deben estar como administrando en los tiempos para que llegue quizá después de la elección intermedia, no lo sé, no lo sé, o sea, estoy ahí como sacando una inexistente bola de cristal, pero creo que será un momento interesante. Y por lo demás también apuntaba acá que es como habrá que ver qué tanto de esas ya apuestas y compromisos que Claudia Sheinbaum hizo hoy en el Zócalo capitalino, en realidad caminan como armónicamente, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy se dijo en el Zócalo relocalización, pero con buenos salarios y con cuidado al medio ambiente. Híjole, eso es así como relocalización con reglas opuestas a las que rige la lógica de la relocalización, entonces, la lógica global. Entonces, pues extraño, ¿no? Hay que ver cómo funciona la relocalización, si efectivamente se va a apostar fuertemente por avanzar en lo de la semana de 40 horas, y si, por ejemplo, se van a avanzar en la conquista de derechos laborales en los sectores más uberizados de la economía, como también hoy se comprometió a hacer en términos de avanzar hacia la conquista de seguridad social para los y las repartidoras de aplicaciones electrónicas, ¿no? Entonces, bueno, creo que también hoy en los compromisos se ven como estas ideas en las que el proyecto político del así llamado segundo piso de la cuarta transformación tal vez no necesita contrapesos allá afuera porque en sus propias propuestas están los contrapesos, ¿no? O sea, como derechos laborales, pero relocalización. Entonces ahí ya hay como una balanza que jala para distinto, ¿no? Y ya, nada más. Perfecto, Tere. Pues, Tere, Diana, muchísimas gracias por pues estas reflexiones, estos apuntes en este día que ha estado, como ya comentaba Daniel aquí en el chat, muy pesado, ¿no? O sea, estamos siguiendo la toma de protesta, luego cómo se fueron de viaje ahí en el caminito con las protestas, que les dieron los huevos, los proyectiles a los del Poder Judicial, luego cómo llegaron al Zócalo, luego cómo se llenó el Zócalo, luego cómo la gente se va del Zócalo y llegó aquí a Disrupciones como Camilo. Entonces, ha sido un día muy movido y pues también reconocemos que ustedes han hecho un trabajo de análisis muy, muy, muy bueno. Y pues desde aquí, desde pie de página, Disrupciones, Caos Sirenio, Camilo, Daniela Pastrana y yo, Alejandro Ruiz, les agradecemos mucho, mucho estas intervenciones. También a Lina, que se desconectó, como ya habíamos dicho, pero pues también le mandamos un abrazo y pues realmente también un aprecio muy, muy fuerte a esas reflexiones que nos apunta el día de hoy. Y pues nada, muchas gracias, Tere, Diana, por esta intervención. Ya nos veremos para seguir platicando en la próxima mesa roja. Así es. Y pues... Ahí nos vemos. Adiós. Un abrazo.